¿Sabes lo que se siente descubrir que la persona en la que más confías te ha estado mintiendo sobre algo tan simple como una reunión escolar? Cuando te das cuenta de que esa mentira pequeña era solo la punta de un iceberg que va a cambiar tu vida para siempre. Yo viví esa experiencia y te aseguro que hay mentiras que parecen insignificantes, pero que terminan revelando verdades tan devastadoras que te obligan a cuestionar absolutamente todo lo que creías saber sobre tu propia familia. Esta es una historia que jamás pensé que tendría que contar. Una historia tan controversial, tan perturbadora y tan llena de secretos familiares que durante meses preferí guardarla como un peso que me aplastaba el alma. Pero ya no puedo más. A mis 45 años, después de cribar 2 hijos y construir lo que creía era una familia sólida, siento que necesito liberar esta verdad antes de que me consuma por completo. Porque lo que descubrí sobre dónde había estado realmente mi esposo esa noche cambió no solo mi matrimonio, sino la forma en que veo a mis propios hijos y a mí misma. Soy Silvia, y durante 16 años creí que tenía un matrimonio estable con Fernando. Nos conocimos cuando yo tenía 25 años, nos casamos al año siguiente, y construimos una vida que desde afuera parecía perfecta. Fernando siempre fue un padre involucrado, el tipo de hombre que nunca se perdía una reunión escolar, un evento deportivo de los niños o cualquier actividad familiar importante. Era el esposo y padre que todas mis amigas envidiaban. Tenemos 2 hijos, David, de 14 años, y Sofía, de 11. Ambos son estudiantes excelentes, bien portados, el orgullo de Fernando y mío. Fernando siempre decía que ser padre era lo más importante de su vida, que haría cualquier cosa por el bienestar de nuestros hijos. La familia es lo primero, repetía constantemente. Todo lo que hago es por ustedes. Fernando trabajaba como contador en una empresa mediana. Tenía horarios regulares y raramente tenía que trabajar horas extra o viajar. Era predecible en sus rutinas, confiable en sus compromisos y siempre me comunicaba cualquier cambio en sus planes con anticipación. Durante 16 años, nunca tuve razón para dudar de su palabra o cuestionar dónde estaba cuando no estaba en casa. Pero en los últimos meses había notado algunos cambios pequeños en su comportamiento. Nada dramático, nada que me alarmara realmente, pero sí cosas que me llamaban la atención. Fernando había comenzado a recibir llamadas telefónicas que contestaba en privado. No era frecuente, tal vez una vez por semana, pero cuando sonaba el teléfono durante esas ocasiones, él se disculpaba y hablaba en otra habitación. ¿Quién era?, le preguntaba cuando regresaba. Trabajo, me respondía siempre. Ya sabes cómo es. Siempre hay algún problema con los números que no puede esperar hasta mañana. Sus explicaciones me parecían lógicas, y Fernando nunca había sido mentiroso, así que no tenía razón para dudar de él. También había comenzado a llegar un poco más tarde del trabajo algunas noches. No mucho, tal vez media hora o 45 minutos, pero cuando le preguntaba por qué, siempre tenía una explicación razonable. Tráfico, una reunión que se extendió, una parada en el supermercado. Lo siento, amor, me decía besándome en la mejilla. Traté de llegar más temprano, pero se complicaron las cosas. Había algo más que me había llamado la atención recientemente. Fernando había comenzado a mostrar un interés inusual en los horarios y actividades de los niños. Hacía preguntas muy específicas sobre cuándo tenían entrenamientos de fútbol, cuándo se quedaban en casa de amigos, cuándo tenían actividades extracurriculares. Solo quiero asegurarme de estar disponible para llevarlos o recogerlos. Me explicaba cuando le preguntaba por qué tanta curiosidad repentina. También había notado que Fernando parecía más atento a mi estado de salud últimamente. Si mencionaba que tenía dolor de cabeza, inmediatamente sugería que me acostara y descansara. Si tosía un poco, insistía en que era mejor que me quedara en casa en lugar de salir. Tu salud es lo más importante, me decía. No quiero que te agotes. El miércoles pasado, cuando llegué a casa con síntomas de gripe, Fernando fue especialmente solícito. Me preparó té, me llevó medicamentos, me arropó en el sofá. Tienes que descansar completamente, me dijo. No te preocupes por nada, yo me encargo de todo. Su cuidado me conmovió, aunque había algo en su insistencia que me parecía un poco exagerado para un simple resfriado. Esa misma tarde,
Mientras yo descansaba en el sofá, Fernando recibió una llamada. Como siempre, se disculpó y fue a hablar a la otra habitación. Cuando regresó, tenía una expresión preocupada. «Amor», me dijo, «acabo de recordar que hoy hay reunión de padres de familia en la escuela de los niños. Es a las 7 de la noche. Me sorprendió porque normalmente ambos íbamos juntos a las reuniones escolares y no recordaba haber recibido ningún aviso sobre una reunión esa noche. ¿Estás seguro?», le pregunté. «No recuerdo que nos hayan mandado ninguna circular». «Sí, me llamó la maestra de David para recordármelo», me explicó. «Al parecer mandaron el aviso la semana pasada, pero algunos padres no lo recibieron. Como tú estás enferma, yo voy solo esta vez. Tú quédate descansando». La explicación me pareció razonable. Era cierto que a veces la comunicación de la escuela no era perfecta, y no era raro que algunos avisos se perdieran. Además, yo realmente me sentía mal y no tenía ganas de salir. «Está bien», le dije. «Pregunta sobre las calificaciones de Sofía y averigua si hay algo importante que necesitemos saber». Fernando se fue alrededor de las 6:30, vestido casualmente como solía hacer para las reuniones escolares. «No creo que sea muy larga», me dijo besándome en la frente. «Probablemente regrese alrededor de las 9». Su comportamiento era completamente normal. No había nada sospechoso en su actitud o en sus palabras. Esa noche me quedé dormida en el sofá viendo televisión. Cuando desperté alrededor de las 10:30, Fernando ya había regresado y se había ido directo a la recámara. «¿Cómo estuvo la reunión?», le grité desde el sofá. «Bien», me gritó de vuelta. «Te cuento mañana, déjame que me cambie». Al día siguiente me sentía mucho mejor, pero Fernando había salido temprano al trabajo antes de que yo despertara. Los niños también se habían ido a la escuela, así que no pude preguntarles nada sobre la reunión de la noche anterior. Durante el día, mientras hacía las tareas domésticas, pensé en llamar a Fernando para preguntarle sobre los detalles de la reunión, pero decidí esperar hasta que llegara a casa para tener una conversación completa. Esa tarde, mientras esperaba a que Sofía regresara de la escuela, decidí llamar a Carmen, la mamá de la mejor amiga de Sofía, para preguntarle sobre la reunión. Carmen y yo teníamos una buena relación, y pensé que sería interesante comparar notas sobre lo que se había discutido. «Hola, Carmen», le dije cuando contestó el teléfono. «¿Cómo estás? Te quería preguntar sobre la reunión de anoche. ¿Qué te pareció?». Hubo un silencio del otro lado de la línea. «¿Qué reunión, Silvia?». «La reunión de padres de familia de anoche en la escuela», le expliqué. «Fernando fue porque yo estaba enferma». «Silvia», me dijo Carmen con confusión evidente en su voz, «anoche no hubo ninguna reunión de padres de familia. De hecho, no ha habido ninguna reunión este mes. La próxima está programada para la semana que viene». Mi sangre se convirtió en hielo. «¿Estás segura?». «Completamente segura. Acabo de revisar el calendario escolar que está pegado en mi refrigerador». «¿Por qué? ¿Fernando te dijo que había reunión anoche?». Colgué el teléfono con una excusa rápida, mi mente corriendo a 1000 por hora. Fernando me había mentido sobre la reunión. Había inventado una historia completa sobre una llamada de la maestra, sobre un aviso perdido, sobre la necesidad de ir solo porque yo estaba enferma. ¿Pero por qué? ¿Dónde había estado realmente durante esas 3 horas? Inmediatamente llamé a Rosa, la mamá de un compañero de David, para confirmar lo que Carmen me había dicho. «Rosa, ¿tú fuiste a la reunión de padres anoche en la escuela?». «¿Qué reunión?», me preguntó Rosa, con la misma confusión que había mostrado Carmen. «No ha habido ninguna reunión recientemente». «¿Por qué?». Colgué sin dar explicaciones, sintiéndome cada vez más angustiada. Llamé a 3 madres más. Todas me dijeron lo mismo. No había habido ninguna reunión de padres de familia la noche anterior. Fernando me había mentido deliberadamente y había construido una historia elaborada para cubrir su ausencia de 3 horas. Cuando Fernando llegó a casa esa tarde, actué como si nada hubiera pasado. «¿Cómo estuvo tu día?», le pregunté con normalidad. «Bien», me respondió besándome como siempre. «¿Cómo te sientes? ¿Ya se te quitó la gripe?». «Mucho mejor», le dije. «Por cierto, ¿cómo estuvo la reunión de anoche? No me contaste nada esta mañana porque saliste tan temprano». Fernando no mostró ni un signo de nerviosismo. «Ah, sí, estuvo bien. Nada muy importante. Hablaron sobre las calificaciones del trimestre,
sobre algunos cambios en el horario de educación física, cosas así. David está muy bien en todas sus materias, y la maestra de Sofía dice que es una de sus mejores estudiantes. Era increíble cómo podía mentirme tan fácilmente, con tanto detalle, con tanta naturalidad. Había inventado información específica sobre las calificaciones de nuestros hijos, sobre cambios en horarios, sobre comentarios de las maestras. ¿Cuántas veces me había mentido así durante nuestro matrimonio sin que yo me diera cuenta? ¿Había muchos padres?, le pregunté, tratando de mantener mi voz casual. No tantos como esperaba, me mintió sin pestañear. Tal vez unos 15 o 20. Ya sabes cómo es. Siempre hay padres que no pueden ir por trabajo o por otras responsabilidades. Cada palabra que salía de su boca era una mentira elaborada. No solo me había engañado sobre dónde había estado, sino que estaba inventando una historia completamente ficticia sobre una reunión que jamás había existido. Y lo hacía con una facilidad que me aterrorizó, porque significaba que era muy bueno mintiendo, que tenía práctica. Esa noche, después de que Fernando se durmió, me quedé despierta durante horas tratando de entender qué estaba pasando. ¿Dónde había estado Fernando durante esas 3 horas? ¿Por qué había sentido la necesidad de mentirme? ¿Qué estaba ocultando que era tan importante como para inventar una historia tan elaborada? También comencé a cuestionar otras cosas. Las llamadas telefónicas privadas, las llegadas tarde del trabajo, su interés repentino en los horarios de los niños, su preocupación exagerada por mi salud. Todo eso también había sido parte de algún plan que yo no podía ver. Había estado ciega a señales que habían estado ahí durante meses. Al día siguiente, decidí hacer mi propia investigación. Si Fernando me estaba mintiendo sobre dónde había estado, iba a descubrir la verdad por mí misma. Comencé por revisar discretamente su ropa de la noche anterior. Sus pantalones y camisa estaban en el cesto de ropa sucia y cuando los olí, no detecté ningún aroma extraño. No olían a perfume de mujer, no olían a alcohol, no olían a humo de cigarrillo. Olían normal, como si hubiera estado en un lugar ordinario. Revisé el auto y encontré que tenía más kilómetros de los que debería haber tenido para un viaje simple a la escuela. La escuela quedaba a solo 10 minutos de nuestra casa, pero el odómetro mostraba que había manejado al menos 40 kilómetros adicionales esa noche. ¿Dónde había ido que requería tanto manejo? También revisé su teléfono cuando lo dejó en la mesa de la cocina mientras se duchaba. No encontré mensajes sospechosos. No había llamadas a números desconocidos. No había evidencia obvia de una aventura amorosa. Pero había algo que me llamó la atención. Varias llamadas a un número que no reconocía, todas de duración muy corta, todas durante las últimas semanas. Busqué el número en internet, pero no aparecía ninguna información. Era un número local, pero no podía identificar a quién pertenecía. Las llamadas eran siempre de menos de 1 minuto, como si Fernando estuviera confirmando algo rápidamente o recibiendo instrucciones breves. Durante los siguientes días, observé cuidadosamente el comportamiento de Fernando. Parecía completamente normal en casa, cariñoso con los niños, atento conmigo, siguiendo sus rutinas habituales. Pero había una tensión sutil que no había notado antes, como si estuviera constantemente alerta, como si estuviera midiendo cada palabra que decía. También noté que había comenzado a hacer preguntas más específicas sobre mis actividades. ¿A qué hora iba a ir al supermercado? ¿Cuánto tiempo pensaba quedarme en casa de mi hermana? ¿A qué hora regresarían los niños de sus actividades? Era como si estuviera monitoreando constantemente dónde estábamos todos, asegurándose de tener información precisa sobre nuestros movimientos. Una semana después de la reunión ficticia, decidí tomar medidas más drásticas. Le dije a Fernando que iba a pasar la tarde en casa de mi madre, pero en realidad me quedé vigilando nuestra casa desde el auto de mi hermana, estacionado en una calle paralela desde donde podía ver nuestra entrada. Fernando llegó a casa a su hora habitual, alrededor de las 5:30. Los niños llegaron poco después, David en su bicicleta desde el entrenamiento de fútbol y Sofía en el autobús escolar. Todo parecía completamente normal hasta alrededor de las 7, cuando vi que Fernando salía de la casa con una bolsa pequeña en la mano. Mi corazón comenzó a latir aceleradamente. Fernando se dirigió hacia su auto,
pero en lugar de subirse inmediatamente, se quedó parado junto al vehículo durante varios minutos, como si estuviera esperando algo o revisando que no hubiera nadie observándolo. Después de esos minutos de vigilancia, finalmente se subió al auto y se fue. Lo seguí manteniendo una distancia segura, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Fernando manejó por la ciudad durante unos 20 minutos hasta llegar a un barrio que no conocía muy bien, un área residencial de clase media baja en el otro extremo de la ciudad. Se estacionó frente a una casa pequeña y modesta, con jardín descuidado y pintura desconchada. Era el tipo de casa que no llamaba la atención, que pasaba desapercibida en un vecindario de casas similares. Fernando se bajó del auto con la bolsa en la mano y caminó hacia la puerta principal como si conociera perfectamente el lugar. Estacioné mi auto a una distancia prudente y observé cómo Fernando tocaba la puerta. Una mujer le abrió, pero desde mi posición no podía ver claramente su rostro. Era delgada, tenía cabello castaño y parecía conocer a Fernando porque lo dejó entrar inmediatamente sin preguntas. Mi primer pensamiento fue que Fernando estaba teniendo una aventura, que había inventado la historia de la reunión escolar para encontrarse con otra mujer y que yo acababa de descubrir el lugar donde se veían. Sentí una mezcla de dolor, rabia y una extraña sensación de alivio por finalmente saber la verdad. Pero mientras observaba la casa, esperando que Fernando saliera para poder confrontarlo, comencé a notar cosas que no encajaban con la teoría de la aventura amorosa. La casa tenía cortinas cerradas en todas las ventanas, como si los ocupantes no quisieran que nadie viera hacia adentro. Había un auto adicional estacionado en la entrada, un auto viejo y oxidado, que parecía llevar ahí mucho tiempo. También noté que durante la hora que estuve observando, llegaron otras 2 personas a la casa. Un hombre mayor en un auto sedán azul y una mujer joven en una motocicleta. Ambos entraron a la casa usando llaves propias, como si vivieran ahí o tuvieran acceso regular al lugar. Esto no parecía una casa donde alguien tuviera una aventura amorosa. Parecía más bien un lugar donde se realizaban reuniones de algún tipo, un lugar donde varias personas se juntaban regularmente para algo que requerían privacidad. ¿Pero qué tipo de reuniones? ¿Y por qué Fernando me habría mentido sobre estar ahí? Después de 2 horas, Fernando finalmente salió de la casa. Ya no llevaba la bolsa que había traído y su expresión era seria, concentrada. Se subió a su auto y manejó directamente de regreso a casa, llegando alrededor de las 10, exactamente el mismo horario que había tenido la noche de la supuesta reunión escolar. Cuando llegué a casa unos minutos después que él, Fernando estaba actuando completamente normal. ¿Cómo estuvo tu tarde con tu mamá?, me preguntó. Bien, le mentí, igual que él me había mentido a mí. ¿Y tú? ¿Qué hiciste? Nada especial, me respondió. Ayudé a los niños con sus tareas, vimos un poco de televisión, las cosas normales. Otra mentira, otra historia inventada para cubrir dónde había estado realmente. Esa noche no pude dormir. Tenía más preguntas que respuestas, y sabía que la situación era mucho más compleja de lo que había imaginado inicialmente. Fernando no solo me estaba mintiendo sobre dónde iba, sino que estaba involucrado en algo que requería secreto, algo que involucraba a otras personas, algo que lo obligaba a crear historias elaboradas para cubrir sus actividades. Al día siguiente, decidí regresar a la casa misteriosa para ver si podía descubrir más información. Llegué alrededor de las 2 de la tarde y me estacioné en un lugar donde podía observar sin ser vista. La casa parecía vacía durante el día. No había autos en la entrada, no había señales de actividad. Decidí acercarme y ver si podía observar algo a través de las ventanas, aunque las cortinas estuvieran cerradas. Caminé casualmente por la banqueta, fingiendo que estaba paseando por el vecindario, y cuando llegué frente a la casa, pude escuchar voces que venían del interior. No eran voces de adultos, eran voces de niños. Niños hablando, riendo, gritando como si estuvieran jugando. Pero también había voces de adultos, voces que daban instrucciones, que hacían preguntas. ¿Qué hacían niños en esa casa durante horas escolares? ¿Y qué tenía que ver Fernando con ellos? En ese momento supe que había descubierto algo mucho más serio que una simple aventura amorosa. Fuera lo que fuera que estaba pasando en esa casa, involucraba niños,
requería secreto absoluto, y Fernando estaba tan profundamente involucrado que estaba dispuesto a mentirle a su propia familia para proteger el secreto. Pero aún no tenía idea de cuán devastadora iba a ser la verdad completa cuando finalmente la descubriera. Si te está gustando esta historia, por favor dale me gusta a este video. Es muy fácil. Solo tienes que apretar el botón que dice me gusta aquí abajo. Y si quieres escuchar más historias como esta, suscríbete a nuestro canal apretando el botón negro que dice suscribirse. Te lo digo con mucho cariño, porque sé que a veces estas cosas de la tecnología pueden ser confusas, pero tu apoyo significa mucho para mí. Y prepárate, porque lo que viene a continuación te va a chocar el corazón. Porque cuando finalmente descubrí la verdad sobre lo que realmente estaba haciendo Fernando en esa casa, fue cuando mi mundo se desplomó de una manera que jamás había imaginado posible. 3 días después de escuchar las voces de los niños en esa casa misteriosa, algo completamente inesperado sucedió que cambió el curso de toda mi investigación. Yo había estado planeando cómo descubrir más sobre las actividades de Fernando cuando la verdad decidió revelarse por sí misma de la manera más dramática e impactante posible. Era un viernes por la tarde cuando recibí una llamada que jamás me hubiera imaginado. Estaba preparando la cena cuando sonó el teléfono, y una voz masculina muy seria me pidió que confirmara mi identidad. «Señora Silvia Mendoza, esposa de Fernando Mendoza», me preguntó. «Sí, soy yo», respondí, sintiendo inmediatamente que algo grave estaba pasando. «Mi nombre es detective Carlos Herrera de la Policía Metropolitana. Señora, necesito que venga a la estación inmediatamente. Su esposo ha sido arrestado y necesitamos hablar con usted sobre una situación muy delicada». El mundo se detuvo. Fernando había sido arrestado. «¿Arrestado por qué?», pregunté con la voz temblorosa. «Prefiero explicárselo en persona, señora. Puede venir ahora mismo. Y por favor no traiga a sus hijos. Este es un asunto que debe manejar sola por ahora». 1 hora después estaba sentada en una sala de interrogatorios fría y gris, frente al detective Herrera y una trabajadora social que se presentó como Mariela Vázquez. La seriedad en sus rostros me decía que esto era algo mucho más grave de lo que había imaginado. «Señora Mendoza», comenzó el detective, «su esposo ha sido arrestado como parte de una operación contra una red de tráfico de menores que hemos estado investigando durante más de 1 año». ¿Tráfico de menores? Las palabras resonaron en mi cabeza como un eco imposible. «No entiendo», balbuceé. «Tiene que haber un error. Fernando jamás haría algo así». «Señora», continuó la trabajadora social con voz compasiva, «entendemos lo difícil que debe ser escuchar esto, pero tenemos evidencia sólida de que su esposo ha estado involucrado en una operación que secuestra niños de familias vulnerables y los vende a compradores en otros países». No podía respirar. El hombre con quien había compartido 16 años de mi vida, el padre de mis hijos, el hombre que siempre decía que la familia era lo más importante, era un traficante de niños. Pero él ama a nuestros hijos. Dije estúpidamente. Él jamás lastimaría a un niño. «Señora Mendoza», me dijo el detective con gravedad, «los criminales que se dedican a esto son muy buenos, ocultando su verdadera naturaleza. Pueden actuar como padres amorosos y ciudadanos ejemplares mientras cometen los crímenes más horribles contra otros niños». La trabajadora social abrió una carpeta llena de fotografías. La casa que su esposo visitaba regularmente era un centro de operaciones para esta red. Los niños eran llevados ahí, preparados para el traslado y después enviados a sus destinos finales. Me mostró fotografías de la casa que yo había estado vigilando. En las imágenes podía ver niños de diferentes edades, todos con expresiones aterrorizadas, algunos llorando, otros aparentemente sedados. Era la escena más horrible que había visto en mi vida. ¿Cómo supieron que Fernando estaba involucrado?, pregunté. «Hemos estado interceptando las comunicaciones de la red durante meses», explicó el detective. Su esposo era uno de los coordinadores principales. Su trabajo era identificar familias vulnerables, estudiar sus rutinas y planificar los secuestros. También se encargaba de transportar a los niños al centro de operaciones. Todo comenzó a tener sentido de una manera horrible. Las llamadas telefónicas privadas de Fernando,
su interés en los horarios de nuestros hijos, sus preguntas sobre mis actividades. No estaba planeando sorpresas familiares o manejando problemas de trabajo. Estaba coordinando secuestros de niños. Las llamadas que recibía en casa eran reportes sobre posibles víctimas, continuó el detective. Los colaboradores de la red le informaban sobre familias que habían identificado, sobre niños que podrían ser objetivos fáciles, sobre oportunidades para actuar. ¿Cuántos niños?, pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. En el tiempo que lo hemos estado investigando, al menos 15 niños han pasado por esa casa. Niños entre los 5 y los 14 años, todos de familias de bajos recursos que no tenían medios para buscarlos efectivamente cuando desaparecían. 15 niños, 15 familias destruidas, 15 vidas robadas. Y Fernando había sido parte de todo eso. Había contribuido a ese horror mientras fingía ser un padre amoroso en casa. Hay algo más que necesita saber, continuó la trabajadora social. Fernando no solo coordinaba los secuestros, también participaba en la preparación de los niños para la venta. Los compradores tenían especificaciones muy particulares sobre el estado físico y psicológico de los niños que querían comprar. No quería entender lo que estaba implicando, pero las palabras eran demasiado claras. Fernando no solo secuestraba niños, también participaba en su abuso antes de venderlos. Era un monstruo de una magnitud que mi mente no podía procesar completamente. ¿Por qué me están contando todo esto?, pregunté. ¿Soy sospechosa también? No, señora, me respondió el detective. Hemos estado monitoreando su casa durante semanas, y es evidente que usted no sabía nada sobre las actividades de su esposo. De hecho, su comportamiento reciente sugiere que había comenzado a sospechar que algo no estaba bien. Sabían que había estado siguiendo a Fernando, que había estado investigando por mi cuenta. ¿Ustedes me vieron en la casa esa noche? Sí, la vimos. Y también vimos que regresó días después a investigar más. Eso nos confirmó que usted estaba tan sorprendida por las mentiras de su esposo como nosotros esperábamos que estuviera una esposa inocente. ¿Qué va a pasar ahora?, les pregunté. Fernando va a ser procesado por múltiples cargos de secuestro, tráfico de menores y abuso infantil. Probablemente pasará el resto de su vida en prisión. En cuanto a usted y sus hijos, van a necesitar protección y apoyo psicológico. Esta clase de revelaciones puede ser devastadora para las familias. Cuando llegué a casa esa noche, mis hijos estaban haciendo sus tareas como cualquier día normal. David estaba en su cuarto estudiando matemáticas. Sofía estaba en la sala leyendo para su clase de literatura. Se veían tan inocentes, tan ajenos al horror que acababa de descubrir sobre su padre. ¿Dónde está papá?, me preguntó Sofía cuando me vio llegar. Su auto no está fuera. Papá va a estar fuera por un tiempo, le mentí, no sabiendo cómo empezar a explicarles la verdad. Tiene unos asuntos de trabajo que resolver. Esa noche, después de que los niños se durmieron, me quedé despierta tratando de procesar todo lo que había aprendido. Durante 16 años, había vivido con un criminal, había compartido mi cama con un monstruo, había criado hijos con alguien que destruía a otros niños para ganar dinero. Pero lo que más me perturbaba era darme cuenta de todas las señales que había ignorado. Los cambios sutiles en el comportamiento de Fernando, las mentiras pequeñas que había aceptado sin cuestionar, las excusas que había creído porque confiaba en él ciegamente. ¿Cuánto tiempo había estado Fernando involucrado en esto? ¿Había comenzado antes de que nos casáramos? ¿Había estado secuestrando niños durante toda la duración de nuestro matrimonio? También me aterrorizaba pensar en lo vulnerable que habían estado mis propios hijos. Fernando tenía acceso completo a ellos, conocía todos sus horarios, sabía exactamente cuándo estaban solos o desprotegidos. ¿Había considerado alguna vez involucrarlos en su red criminal? ¿Los había protegido su amor paternal? ¿O simplemente era demasiado arriesgado usar a sus propios hijos? Durante las siguientes semanas, mientras el caso de Fernando se desarrollaba en los medios de comunicación, mi vida se convirtió en una pesadilla. Los reporteros tocaban mi puerta constantemente, los vecinos me miraban con sospecha, los padres de la escuela de mis hijos susurraban cuando me veían. Todos querían saber cómo era posible que yo no hubiera sabido lo que Fernando estaba haciendo. La pregunta me atormentaba también a mí. ¿Cómo había podido ser tan ciega?
¿Cómo había podido vivir con un monstruo durante tanto tiempo sin darme cuenta? ¿Qué decía eso sobre mí como esposa, como madre, como persona? Los niños también estaban sufriendo. David se volvió silencioso y retraído, negándose a hablar sobre su padre o sobre lo que estaba pasando. Sofía lloraba constantemente, preguntándome cuándo papá iba a regresar a casa, sin entender por qué todo el mundo hablaba mal de él en las noticias. Pero lo que más me molestaba era la reacción de algunas personas que conocía. Algunas de mis amigas comenzaron a tratarme como si yo fuera cómplice de los crímenes de Fernando. «Es imposible que no hayas sabido nada», me decía una vecina. «Una esposa siempre sabe cuando su marido está haciendo algo malo». Sus palabras me herían porque una parte de mí se preguntaba si tenían razón. Había señales más obvias que había ignorado deliberadamente porque era más cómodo no ver la verdad. ¿Había sido genuinamente engañada o había sido deliberadamente ciega? 3 meses después del arresto de Fernando durante el juicio, se revelaron detalles aún más perturbadores sobre sus actividades. No solo había sido un coordinador en la red de tráfico, también había sido uno de sus fundadores. Había estado involucrado en el negocio durante más de 10 años y había ganado una cantidad considerable de dinero que había estado ocultando en cuentas bancarias secretas. El dinero explicaba algunas cosas que nunca había entendido completamente. Fernando siempre había sido generoso con gastos familiares. Nunca nos había faltado nada. Habíamos podido permitirnos vacaciones y lujos que técnicamente no deberían haber sido posibles con su salario de contador. Yo había asumido que era bueno manejando nuestras finanzas, pero en realidad había estado financiando nuestro estilo de vida con dinero ganado vendiendo niños. Durante el juicio también se reveló que Fernando había estado considerando expandir sus operaciones. Los investigadores encontraron listas en su computadora con información sobre niños de familias de clase media, incluyendo algunos compañeros de clase de David y Sofía. Mi esposo no solo había sido un criminal, sino que había estado planeando secuestrar niños que mis propios hijos conocían. Fernando fue condenado a 5 cadenas perpetuas consecutivas. Durante todo el juicio, mantuvo que era inocente, que había sido obligado a participar en la red por amenazas a su familia, que todo lo que había hecho había sido para protegernos. Pero la evidencia era abrumadora. Grabaciones de video, conversaciones interceptadas, testimonios de otros miembros de la red que habían decidido cooperar con la justicia. Cuando todo terminó, cuando Fernando fue llevado a prisión para nunca salir, pensé que finalmente podría comenzar a reconstruir mi vida y la de mis hijos. Pensé que podríamos sanar, que podríamos superar esta experiencia horrible y encontrar una manera de seguir adelante. Pero me equivoqué, porque lo peor de toda esta historia aún no había llegado. Y cuando finalmente llegó, fue cuando me di cuenta de que tal vez yo no era tan inocente como había creído, y que las decisiones que había tomado durante todo este proceso habían sido tan cuestionables como los crímenes de Fernando. 6 meses después de la condena de Fernando, cuando pensé que lo peor ya había pasado, descubrí algo que cambió completamente mi perspectiva sobre toda esta experiencia. Y lo que hice con esa información fue algo que hasta el día de hoy no sé si fue correcto o si me convierte en alguien tan monstruosa como el hombre con quien estuve casada. Porque resulta que durante todo este tiempo, mientras yo me había estado sintiendo como una víctima inocente de los engaños de Fernando, había estado ignorando una verdad que una parte de mí ya conocía, pero que había elegido no ver. Una verdad que, cuando finalmente la acepté, me obligó a cuestionar no solo mis acciones, sino mi propia naturaleza moral. Y lo que hice después de aceptar esa verdad fue algo que ninguna madre debería tener que hacer jamás, algo que me persigue hasta el día de hoy, pero que en ese momento sentí que era la única opción que tenía para proteger a las únicas personas que realmente me importaban en el mundo. Pero esa parte de la historia tendrá que esperar, porque lo que viene a continuación va a cambiar completamente tu percepción de quién era realmente la víctima en toda esta situación. Y te aseguro que no te vas a quedar indiferente cuando escuches lo que realmente pasó. 1 año después del arresto de Fernando, cuando creía que finalmente había logrado estabilizar mi vida y la de mis hijos,
Recibí una visita que cambió todo nuevamente. Era un sábado por la mañana cuando tocaron la puerta, y cuando abrí me encontré con una mujer mayor que no conocía. «¿Señora Silvia Mendoza?», me preguntó con voz temblorosa. «Sí, soy yo», respondí, notando inmediatamente que había estado llorando. «Mi nombre es Elena Castillo. Mi nieto Tomás fue una de las víctimas de su esposo. Desapareció hace 2 años cuando tenía 8 años. Mi corazón se detuvo. Estaba frente a la abuela de uno de los niños que Fernando había secuestrado. «Señora Castillo», le dije, «no sé qué decirle. Lo siento muchísimo. Si hay algo que pueda hacer...». «Sí hay algo que puede hacer», me interrumpió. «Puede decirme la verdad sobre lo que realmente sabía de las actividades de su esposo». La invité a pasar, aunque cada fibra de mi ser me gritaba que esta conversación iba a ser devastadora. Elena se sentó en mi sala y me miró con ojos que habían llorado más lágrimas de las que cualquier abuela debería derramar. «Señora Mendoza», comenzó, «he estado investigando el caso de mi nieto por mi cuenta y he descubierto cosas que la policía no me contó durante el juicio». «¿Qué tipo de cosas?», pregunté, aunque tenía miedo de escuchar la respuesta. «He hablado con otros miembros de la red que están cooperando con las autoridades a cambio de reducciones en sus sentencias, y todos me han contado la misma historia sobre usted». Mi sangre se convirtió en hielo. «¿Qué historia?». «Que usted sí sabía lo que Fernando estaba haciendo, que tal vez no conocía todos los detalles, pero que definitivamente sabía que él estaba involucrado en algo ilegal que involucraba niños». «Eso no es cierto», le dije, pero mi voz temblaba. «Yo no sabía nada hasta que la policía lo arrestó». Elena abrió una carpeta que había traído consigo. «¿Reconoce estos depósitos bancarios?», me preguntó, mostrándome copias de estados de cuenta. «Son depósitos a una cuenta que está a su nombre, señora Mendoza. Depósitos que coinciden exactamente con las fechas en que desaparecieron varios de los niños. Las fechas eran incontestables. Cada vez que Fernando había participado en un secuestro, había depositado dinero en una cuenta bancaria que estaba a mi nombre, una cuenta que yo había abierto años atrás, pero que había olvidado que existía. «Usted firmó los papeles para abrir esa cuenta», continuó Elena. «Usted fue al banco personalmente, proporcionó su identificación, estableció las contraseñas. ¿Me va a decir que no sabía que Fernando estaba depositando dinero ahí?». La verdad era que sí sabía sobre los depósitos. Fernando me había dicho que era dinero extra que ganaba haciendo trabajos de contabilidad freelance para algunos clientes privados. Yo nunca había cuestionado de dónde venía exactamente ese dinero porque confiaba en él y porque me convenía tener ingresos adicionales para las cosas que queríamos para la familia. «Fernando me dijo que era dinero de trabajos extra», expliqué débilmente. «¿Trabajos extra que requerían tanto secreto?», me preguntó Elena con ironía. «Trabajos extra que él nunca mencionaba específicamente, que siempre manejaba con tanto misterio. ¿Usted realmente creyó eso? ¿O simplemente decidió no hacer preguntas porque le convenía el dinero?». Sus palabras me golpearon como puñetazos porque tenía razón. Una parte de mí siempre había sospechado que había algo extraño en los trabajos freelance de Fernando, pero había elegido no investigar porque el dinero extra nos permitía vivir más cómodamente. «Hay algo más», continuó Elena. «Los otros miembros de la red me dijeron que Fernando siempre hablaba de usted, que decía que usted era la esposa perfecta, porque nunca hacía preguntas incómodas, porque aceptaba cualquier explicación que él le diera, porque valoraba más su comodidad que conocer la verdad». «Eso no es...». «Yo no sabía que los niños estaban involucrados», balbuceé, «pero sí sabía que había algo ilegal en el dinero», me presionó Elena. «Nadie gana tanto dinero extra de manera legal sin que se sepa exactamente de dónde viene. Usted eligió ignorar las señales porque le convenía ignorarlas». Elena tenía razón, y lo más terrible era que yo lo sabía. Durante años había estado beneficiándome económicamente de los crímenes de Fernando. Había estado gastando dinero ganado con el sufrimiento de niños como su nieto Tomás. Y aunque no había conocido los detalles específicos, una parte de mí siempre había sabido que ese dinero no era limpio. «¿Qué quiere de mí?», le pregunté finalmente. «Quiero que admita la verdad», me respondió. «Quiero que reconozca que usted también es responsable de lo que le pasó a mi nieto y a los otros niños. Quiero que deje de actuar como si fuera una víctima inocente, cuando en realidad fue una cómplice silenciosa». Después de que Elena se fue,
Me quedé sentada en mi sala durante horas, enfrentando una verdad que había estado evitando durante más de un año. No era la esposa inocente y engañada que había fingido ser. Era una mujer que había elegido la ignorancia deliberada porque me beneficiaba económicamente. Había gastado dinero ensangrentado en vacaciones familiares, en ropa para mis hijos, en mejoras para la casa. Había vivido una vida más cómoda gracias al sufrimiento de niños como Tomás, y aunque no había conocido los detalles específicos, había elegido no hacer las preguntas que podrían haber revelado la verdad. Pero lo que hice después de esa revelación fue lo que realmente definió quién era yo como persona, porque cuando me di cuenta de que también era culpable, tomé una decisión que hasta el día de hoy no sé si fue correcta, pero que en ese momento sentí que era mi única opción. Llamé a mi abogado y le pregunté sobre las implicaciones legales de lo que Elena me había dicho. ¿Puedo ser procesada como cómplice si demuestran que sabía que el dinero era ilegal, pero elegí ignorar su origen? Es posible, me respondió. Si pueden probar que tenía conocimiento razonable de que el dinero venía de actividades criminales, podrían argumentar complicidad, especialmente si se demuestra que se benefició económicamente de esos crímenes. Esa noche tomé la decisión más difícil de mi vida. No iba a esperar a que las autoridades decidieran investigar mi participación en los crímenes de Fernando. No iba a arriesgarme a ir a prisión y dejar a mis hijos sin madre. Iba a hacer lo que fuera necesario para proteger mi libertad y mi familia. Transferí todo el dinero de la cuenta secreta, más de $200,000, a una cuenta caritativa para víctimas de tráfico humano. Destruí todos los documentos que podrían conectarme directamente con ese dinero. Y después, hice algo que aún me perturba. Comencé a crear evidencia que sugiriera que yo también había sido víctima de amenazas por parte de Fernando. Escribí entradas falsas en un diario, fechándolas hacia atrás, donde describía conversaciones ficticias donde Fernando me amenazaba si hacía demasiadas preguntas sobre sus actividades. Creé mensajes de texto en mi teléfono que sugerían que tenía miedo de él. Incluso me lastimé físicamente, moretones leves, rasguños, y documenté estas lesiones como evidencia de abuso doméstico. Mi plan era simple. Si alguna vez era interrogada sobre mi conocimiento de las actividades de Fernando, presentaría evidencia de que también había sido víctima de abuso y coerción. Argumentaría que cualquier conocimiento que hubiera tenido sobre el dinero ilegal había sido obtenido bajo amenazas y que había tenido miedo de reportarlo por mi seguridad y la de mis hijos. 6 meses después, mi estrategia fue puesta a prueba cuando efectivamente las autoridades decidieron investigar mi posible complicidad en los crímenes de Fernando. Elena Castillo había presentado su evidencia y había suficientes preguntas sobre mi participación como para justificar una investigación formal. Cuando fui interrogada, presenté mi evidencia fabricada de abuso doméstico. Actué como una mujer aterrorizada que finalmente se sentía segura para contar la verdad sobre cómo Fernando me había amenazado y controlado durante años. Lloré en los momentos apropiados, mostré las fotografías de mis lesiones autoinfligidas y presenté el diario falso como evidencia de mi terror silencioso. La estrategia funcionó perfectamente. Los investigadores concluyeron que también había sido víctima de Fernando, que cualquier beneficio económico que había recibido había sido resultado de coerción y no de complicidad voluntaria. El caso contra mí fue cerrado y oficialmente fui declarada otra víctima de los crímenes de mi esposo. Pero la victoria no se sintió como tal, porque aunque había logrado proteger mi libertad y a mis hijos, había tenido que convertirme en alguien que no reconocía. Había mentido, había manipulado evidencia, había engañado a las autoridades, había creado una narrativa falsa para escapar de las consecuencias de mis propias decisiones. Peor aún, había logrado mi libertad a costa de las familias de las víctimas reales. Elena Castillo y las otras familias nunca tuvieron la satisfacción de ver que todas las personas responsables de sus tragedias enfrentaran justicia. Yo había escapado, y ellos se quedaron con la sensación de que el sistema les había fallado nuevamente. ¿Sabes qué es lo que más me perturba de toda esta historia? Que descubrí que soy capaz de una manipulación y una frialdad que jamás pensé que poseía.
que cuando mi supervivencia y la de mis hijos estuvo en juego, pude actuar con una calculación que rivalizaba con la de Fernando. Ahora vivo con el conocimiento de que soy tanto víctima como victimaria en esta historia. Fui engañada por Fernando, sí, pero también elegí la ignorancia cuando me convino. Fui amenazada por las consecuencias de mis propias decisiones, pero también manipulé el sistema para evitar enfrentarlas. Mis hijos están bien ahora. David está en la universidad, estudiando psicología porque dice que quiere ayudar a víctimas de trauma. Sofía está en preparatoria. Es una estudiante excelente y habla de estudiar trabajo social. Ambos han superado el trauma de descubrir la verdad sobre su padre mejor de lo que esperaba. Pero ninguno de ellos sabe la verdad completa sobre mí. No saben que su madre también fue cómplice de los crímenes que tanto los aterrorizaron. No saben que el dinero que pagó por su educación privada, por sus clases de música, por sus vacaciones familiares, vino del sufrimiento de otros niños. ¿Me arrepiento de lo que hice para proteger mi libertad? La respuesta honesta es no. Haría lo mismo otra vez si fuera necesario para proteger a mis hijos. Pero sí me arrepiento de las decisiones que me pusieron en esa posición en primer lugar. Me arrepiento de haber elegido la ignorancia cuando deberíamos haber hecho preguntas. Me arrepiento de haber valorado mi comodidad más que la verdad. Y sobre todo, me arrepiento de que familias como la de Elena Castillo nunca hayan obtenido la justicia completa que merecían. Porque mientras Fernando paga por sus crímenes en prisión, yo vivo libre, beneficiándome aún de las decisiones que tomé para escapar de las consecuencias de mi complicidad. ¿Soy una víctima o una victimaria? La respuesta es que soy ambas cosas. Y esa es una verdad con la que tengo que vivir todos los días, sabiendo que las decisiones que tomé para sobrevivir me convirtieron en alguien que tal vez no es tan diferente del monstruo con quien estuve casada durante 16 años. Si te gustó esta historia, dale me gusta al video apretando el botón de abajo. Y si quieres suscribirte al canal para escuchar más historias como esta, aprieta el botón negro que dice suscribirse. Es muy fácil y me ayudas mucho cuando haces eso. Cuéntame en los comentarios si has vivido algo parecido, si has tenido que tomar decisiones moralmente cuestionables para proteger a tu familia, o si tienes alguna historia que quieras que contemos aquí. Todos los días estamos aquí esperándote con relatos nuevos que te van a dejar sin aliento. Y perdóname si este video ha sido muy largo, pero estas historias hay que contarlas con todos los detalles. Necesitaba soltar todo esto. Necesitaba este desahogo. Gracias por acompañarme hasta el final y por escuchar una historia que me costó mucho trabajo contar, porque a veces las líneas entre víctima y victimario no son tan claras como nos gustaría creer. Y a veces las decisiones que tomamos para sobrevivir nos convierten en personas que jamás pensamos que podríamos ser.